Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto ENAR. Compañeros, el día de hoy vamos a iniciar otra materia troncal, otra especialidad troncal que es pediatría. Es muy importante ya que abarca el 30% de aciertos del ENAR, es decir, 84 preguntas salen de esta especialidad. Es una especialidad bonita, muy extensa, vamos a dividirla en neonatología, en lactantes y en pediátricos propiamente. Vamos a empezar con recién nacido sano, que vamos a ver toda la valoración, los parámetros normales de un recién nacido, pero también vamos a tocar algunos temas patológicos como la hemorragia del recién nacido y también algunos problemas oftálmicos como lo es la gonorrea y clamidia. Así que sin más doctores, empezamos. Bien, empezamos con el recién nacido y vamos a definir algunos conceptos que ya habíamos visto en obstetricia, pero que vale la pena volver a repasar. Recuerden que un producto menor de 37 semanas lo vamos a considerar como pretérmino. Y dentro de los pretérminos tenemos tres tipos. El pretérmino tardío, que es de la semana 34 a la semana 36. El prematuro moderado, que es de la semana 28 a la semana 34. Y el prematuro extremo, que es antes de la semana 28. Afortunadamente, compañeros, el prematuro tardío es el más frecuente, y digo que afortunadamente porque este no tiene tantas complicaciones. Recuerden que se supone que después de la semana 34 ya se da la maduración pulmonar y en teoría no debería haber mayor problema con ellos. Sin embargo, esto ya lo comentaba en obstetricia, hubo ciertas actualizaciones en el algoritmo y algunas guías ya recomiendan el esquema de maduración pulmonar incluso hasta las 36 semanas de gestación. Siempre que tengamos un producto, compañeros, debemos hacerle una evaluación para conocerlo y obviamente con esta evaluación saber los parámetros normales y también saber los parámetros patológicos para identificar patologías. Esta evaluación, compañeros, para que fuese más fácil memorizarla, yo la dividí en 10 pasos, que el primero es pinzamiento y corte del cordón umbilical. En segundo lugar tenemos a la somatometría. En tercer lugar entran un punto muy importante que son las escalas del recién nacido. Hablo de Apgar, de Silverman, de Capurro, de Ballard. De esta la más importante, como ya saben, como se pregunta todos los años, Apgar. En cuarto lugar tenemos la vigilancia, que es estar vigilando que el recién nacido empiece a orinar, empiece a tener evacuaciones, frecuencia cardíaca, etc. En quinto lugar tenemos a la profilaxis oftálmica, que de aquí se puede venir una patología o dos patologías, que es por clamidia o gonorrea. En sexto lugar tenemos la profilaxis de la hemorragia, que también aquí tenemos la enfermedad hemorrágica del recién nacido, para eso sirve esta profilaxis. En el punto 7 va a ser la vacunación. Tenemos dos vacunas que se le aplican al recién nacido, que es hepatitis B y BCG. Obviamente lo vamos a profundizar ya en el tema de vacunación, pero las vamos a mencionar. En octavo lugar tenemos la alimentación. En noveno, la exploración física, así como nos las marca la guía de práctica clínica. Y finalmente tenemos los tamizajes, que además del tamizaje metabólico, que ese también ya será un tema aparte, debemos también evaluar y hacer un tamiz auditivo, un tamiz cardiológico y un tamiz oftalmológico. Entonces, estos son los 10 pasos que ustedes deben conocer. No hay que memorizarlos, pero sí más o menos tenerlos en cuenta para estructurar de esta manera el conocimiento y, como les digo, sea más fácil memorizar y recordar. Entonces, vamos a definir a la evaluación como las intervenciones y procedimientos desde el nacimiento hasta las 24 horas. Recuerden que después de esto de ser dado de alta el producto, debemos tener un control a los 7 días para valorar el crecimiento y valorar que todo esté en orden, como el cordón umbilical, y el segundo control lo vamos a tener a los 28 días. Y esto porque es muy importante, compañeros. De acuerdo a epidemiología, los primeros 28 días, es decir, en el neonato, suceden el 50% de las muertes infantiles. En México, el primer lugar es por asfixia, en el mundo es por infecciones. En segundo lugar, tiene que ver mucho la prematuridad y en tercer lugar, malformaciones congénitas.
Entonces, compañeros, este se podría hacer un tema muy largo porque hay mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, para no hacerlo tan pesado, solamente vamos a tocar estos 10 puntos y lo que quede pendiente lo vamos a tocar en otros temas para distribuir tanta información que tenemos. Y bien, compañeros, vamos con el paso número 1, que es el pinzamiento y corte del cordón umbilical. Aquí, compañeros, por práctica, nosotros hacemos el corte entre 30 a 45 segundos más o menos, porque en teoría, durante el primer minuto, nosotros debemos realizar los pasos iniciales, secar, estimular, debemos cortar el cordón umbilical y calcular el Apgar. Sin embargo, el pinzamiento tardío nos dice que el cordón se debe cortar cuando éste deje de latir, es decir, de 1 a 3 minutos. ¿De acuerdo? Esto porque existen muchos beneficios, tanto en prematuros como en bebés a término, de que se haga un pinzamiento tardío. Y este pinzamiento se debe de dejar más o menos 15 centímetros de cordón y el recién nacido tiene que quedar en un plano igual o ligeramente inferior a la placenta. Por obvias razones, compañeros, para que por gravedad esa circulación materno-fetal se traslade hacia el producto y pues tenga más circulación. El siguiente punto, compañeros, es que si el parto fue fortuito, se debe de limpiar, ¿de acuerdo con qué? Con soluciones alcoholadas o clorhexidina para evitar infecciones, específicamente la onfalitis. Les hablé de algunos beneficios que tenía el pinzamiento tardío del cordón umbilical y específicamente va a haber más en prematuros. Tenemos una menor mortalidad, una mejora en la TA y en el volumen sanguíneo. Por obvias razones, compañeros, estamos transfundiendo prácticamente a nuestro producto y por eso es que va a tener esos beneficios. Va a haber un menor riesgo de hemorragias y algo muy importante que yo hago mucho hincapié es que hay un menor riesgo en enterocolitis necrotizante. Esto puede ser preguntado porque la enterocolitis necrotizante es una patología que se pregunta mucho dentro de los neonatos porque es relativamente frecuente, específicamente en los prematuros. Ya lo veremos, es un tema muy bonito y un poquito largo, ¿de acuerdo? Y con respecto a bebés a término, también tiene un mejor neurodesarrollo y menos posibilidades de anemia. Y todo esto, compañeros, surge porque se ha demostrado que por cada gramo de hemoglobina bajo que tenga un neonato, un lactante, un pediátrico, disminuye su IQ de 1 a 2. Entonces, un paciente con anemia sí va a tener cierto grado de retraso con respecto a los demás neonatos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las desventajas del pinzamiento tardío? Como ya se dieron cuenta, es mucho, de 1 a 3 minutos. Entonces nosotros debemos valorar específicamente en los prematuros. Recuerden que para hacer la reanimación, este es el tema que vamos a ver mañana, para hacer la reanimación nosotros debemos hacernos 3 preguntas. Una de ellas es que si el producto viene a término, ¿de acuerdo? Entonces aquí entra como en un conflicto. Es decir, bueno, ok, tiene muchos beneficios en prematuros, pero sin embargo, si yo le dejo, si hago el pinzamiento tardío, voy a hacer una reanimación tardía. Aquí, compañeros, a la hora de contestar en el ENAR esta controversia, tienen que valorar el caso clínico, tienen que valorar cómo se les está poniendo al producto. Si el producto es prematuro pero viene bien, pues entonces déjalo con pinzamiento tardío. Sin embargo, si el producto es pretérmino pero ya sospechas de una patología, pues corta el cordón inmediatamente e inicia la reanimación. Y finalmente, compañeros, hay un riesgo de ictericia y policitemia. Por obvias razones, estamos transfundiendo a un paciente, entonces va a haber más bilirrubina porque hay más productos de desecho y va a haber más eritrocitos, por eso es que va a haber una policitemia. El siguiente punto, el paso número 2, es la somatometría. Y aquí pues debemos conocer los parámetros normales. Vamos a empezar con el peso. Un peso lo vamos a definir como adecuado si el niño pesa entre 2.5 kilogramos y 4 kilogramos. Es decir, que está en un percentil 10 a 90. Va a ser un producto macrosómico a partir de 4 kilogramos. Algunas bibliografías de algún manual conocido marca 4.5, pero eso es para España. Para México es más de 4 kilogramos, ¿de acuerdo? Es decir, un percentil por arriba de 90.
Un paciente con bajo peso va a ser aquel que pese menos de 2500, un percentil por debajo de 10. Un peso muy bajo es menos de 1500 y extremadamente bajo es menos de 1000 gramos. Siguiendo con esta parte del peso, compañeros, recuerden que en la primera semana existe un periodo que se llama periodo hebdomadario, ¿de acuerdo? En este periodo hay una pérdida del 10% del peso. Esto es fisiológico. Es normal que les pongan un caso clínico de una paciente que tuvo un producto de 3 kilos y a la semana que lo lleva a consulta este producto pesa 2,700, 2,800. La madre se preocupa y ustedes le tienen que explicar que esto es normal, ¿de acuerdo? Y que esta recuperación del peso se tiene que hacer a los 15 días, es decir, a la segunda semana. Con respecto a cuánto gana de peso, esto ya lo veremos más a profundidad en crecimiento y desarrollo, porque son datos que constantemente se nos olvidan. Hay mnemotecnias para aprenderlas. Ahorita no me meto en eso para no hacer más largo este tema, que ya de por sí lo es, pero quiero que se queden con estos dos datos. 3 datos mejor. Que a los 5 meses se duplica el peso, a los 12 meses se triplica y a los 2 años se cuadriplica, ¿de acuerdo? Esto va de memoria porque les encanta preguntar, ¿de acuerdo? Y después, compañeros, tenemos el perímetro cefálico. Algunas bibliografías marcan que son 34 centímetros. Dejémoslo en 35 más menos 2. Este, compañeros, es el mejor indicador antropométrico para la edad gestacional. Es por eso que es uno de los indicadores que se evalúan en Capurro o en Valar. ¿De acuerdo, compañeros? Con respecto a la talla, al nacer vamos a tener una medición más o menos de 50 más menos 3, ¿de acuerdo? Es lo que tiene que medir el producto, y algo que igual les encanta preguntar bastante es que medición en menores de 2 años la vamos a hacer con infantómetro en decúbito dorsal. Repito, infantómetro en decúbito dorsal. Y en mayores de 2 años ya podemos utilizar el estadímetro en posición de pie, ¿de acuerdo? Antes de los 2 años tiene que ser con infantómetro porque pues el producto todavía no puede estar erguido, no puede estar recto, así que lo ponemos con el infantómetro. Las tallas, compañeros, aquí hay que memorizarnos 2 datos. Al nacer, que repito es de 50 centímetros más menos 3, y a los 4 años, que es cuando se duplica. Los otros valores sí hay que tenerlos en cuenta, pero como les digo, los veremos en el tema de crecimiento y desarrollo. También hay fórmulas, compañeros. Fórmulas para obtener la talla en niños de 2 a 12 años, que se las pongo acá. Hay una fórmula específica de 2 a 6 años y otra de 6 a 12 años. Como les repito, lo veremos a profundidad en crecimiento y desarrollo. También hay fórmulas para detectar la talla blanco familiar. Vamos con el tercer punto, que son las escalas, y yo creo que es la parte estrella del tema porque es lo que se pregunta todos los años. Ustedes, un día antes del ENAR, cuando estén viajando hacia su sede, tienen que llevarse unas diapositivas y en ellas tiene que venir la escala de Apgar, porque les repito, se las van a preguntar sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, la escala de Apgar evalúa 5 parámetros. La primera es la apariencia. En la apariencia veremos la coloración del producto. Después tenemos el pulso, gestos, actividad y respiración. Tenemos puntaje de 0, 1 y 2. Y aunque yo sé que convivimos mucho con la escala de Apgar, sí cuesta un poco memorizarla, ¿de acuerdo? Entonces, pueden generar ciertas mnemotecnias y recordar estos puntos clave. Cuando el paciente está bien, le van a dar 2 puntos. Cuando está más o menos, le van a dar 1 punto. Cuando está mal, le van a dar 0. Otro punto importante que tienen que memorizar es que recuerden que todo es subjetivo. El único parámetro que es objetivo es el pulso. Si se dan cuenta, la apariencia, yo puedo decir que está acrocianótico y otra persona puede decir es que tiene una cianosis generalizada. Lo mismo con los gestos. Hay alguien que me puede decir no es un llanto débil y yo digo es un llanto fuerte. Y así con los otros 4 parámetros salvo el pulso.
El pulso es el único parámetro cuantificable objetivamente, ¿de acuerdo? Más de 100, 2 puntos, menos de 100, 1 punto, ausente, 0 puntos. De los gestos, compañeros, es si no responde estímulos, si hay muecas o llanto débil, y 2, llanto fuerte o tos. De A, actividad, nos habla de que si el paciente está flácido, si tiene una flexión moderada o que el paciente esté llorando, que tenga movimientos activos. Y finalmente la respiración, no respira, es irregular y débil o regular y llanto. Aquí hay muchas mnemotecnias, compañeros. Les digo, yo más que una mnemotecnia les voy a dar estos dos datos. El primero, ya se los había comentado, 2 está bien, 1 más o menos, 0 está mal. Y que el único parámetro cuantificable objetivamente es el pulso, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se tiene que hacer la escala de Apgar? Al minuto del nacimiento y a los 5 minutos. Si se dan cuenta ustedes, incluso en los reportes que se llenan, cuando nació un producto se pone Apgar al minuto y Apgar a los 5 minutos. Y ya dependiendo de las comorbilidades del paciente, si tiene algún riesgo, lo podemos hacer extendido, es decir, a los 10, 15 y 20 minutos, ¿de acuerdo? Algo muy importante que ustedes deben considerar con respecto al Apgar es que este no predice daño neurológico, ¿de acuerdo? Y con respecto al puntaje, de 7 a 10 el paciente va a estar normal, de 4 a 6 va a ser una depresión moderada y menos de 3 una depresión severa. Con la escala del Silverman, que esta no se pregunta tanto como la de Apgar, y curiosamente es la que a mí se me hace más fácil memorizar, es todo lo contrario. La de Apgar, entre un valor más alto, mejor pronóstico. Y Silverman al revés, un valor más alto es un peor pronóstico. Aquí, ¿qué evaluamos, compañeros? 5 parámetros. Y aquí también todos son subjetivos. El primero es aleteo nasal. El segundo, quejido respiratorio. El tercero, retracción sifoidea. Cuarto, tiros intercostales. Y 5, disociación tóraco-abdominal. Si se dan cuenta, compañeros, se los puse en orden de arriba hacia abajo para que de esta manera sea más fácil memorizar. Primero van a evaluar la naricita del paciente, si tiene aleteo nasal. Si está ausente, quiere decir que el paciente está bien, 0 puntos. Si es leve, que el paciente tenga los labios cerrados, es 1. Pero si incluso ya el paciente tiene los labios entreabiertos y está muy marcada esta aleteo nasal, son 2 puntos. Con respecto al quejido respiratorio, que es el segundo parámetro que hay que evaluar, también lo hacemos en la nariz. Recuerden que es ese sonido que se genera cuando el paciente tiene dificultades para la respiración, como cuando estamos congestionados que queremos respirar, así. Ausente va a ser 0, audible con estetoscopio 1 y audible a distancia, ese chillidito por así llamarlo, van a ser 2 puntos. Con respecto a la retracción sifoidea, lo mismo, ausente 0, leve 1 y marcada 2. Después el tiraje intercostal, es decir, que las costillas se vean como que se retraen cuando está la respiración. 0 va a ser ausente, 1 leve y 2 marcada. Y finalmente la disociación tóraco-abdominal, que tiene que ser rítmico, se tiene que expandir ambos al mismo tiempo. Sin embargo, si el tórax se vuelve inmóvil y el abdomen está trabajando, pues será 1 punto, y si de plano hay una disociación, van a ser 2 puntos. La clasificación, compañeros, un paciente sano va a ser sin datos de respiración, sin datos de dificultad respiratoria, 0 puntos. De 1 a 3 puntos, ya vamos a decir que tiene datos de dificultad respiratoria leve, de 4 a 6 moderada, y más de 7 severa. Y más de 7, compañeros, es indicación para intubar. Si se dan cuenta, y repito, es todo lo contrario a la de Apgar, que entre más puntaje era un mejor pronóstico, ¿de acuerdo? Y aquí les puse estos datos para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. Una dificultad respiratoria franca la vamos a tener cuando la frecuencia respiratoria sea mayor a 60 o un Silverman sea mayor a 4 puntos, ¿de acuerdo?
Y aquí generalmente van a tener un requerimiento de oxígeno, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar una FiO2 mayor al 40% para poder mantener la saturación al 90%. Esto ya lo analizaremos un poco más en patología respiratoria del neonato y en el reneo. Y las últimas dos escalas que debemos conocer es la escala de Capurro y la escala de Valar, que esta yo creo que es con la que menos estamos familiarizados porque las hacen las compañeras de enfermería. Ellas tienen su acordeón justo donde hacen los pasos iniciales, pero bueno, para términos ENAR es importante que ustedes la conozcan, ¿de acuerdo? Primero tenemos Capurro. El Capurro es el más famoso, el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque lo utilizamos en pacientes con edad gestacional mayor a 34 semanas de gestación. Es decir, lo podemos utilizar desde un prematuro tardío, ¿de acuerdo? Este valora 7 datos en total, 5 somáticos y 2 neurológicos, ¿de acuerdo? Algo que se ha llegado a preguntar creo que en Ceneval y que genera cierta controversia es que existen dos capurros, el capurro A y el capurro B. El capurro A, compañeros, se utiliza cuando hay daño neurológico. ¿Por qué? Porque solamente va a valorar los datos somáticos, no va a utilizar los datos neurológicos. Porque como el paciente tiene el daño neurológico ya mencionado, va a salir este resultado sesgado, va a salir con menos semanas de gestación de las reales. Entonces, repito, cuando hay daño neurológico debemos utilizar capurro A, que solamente valora datos somáticos. Sin embargo, si tenemos un paciente sano, un recién nacido sano, podemos utilizar el capurro B, que va a evaluar 4 datos somáticos, no cuenta la forma del pezón, y 2 datos neurológicos. Y en base a esto vamos a tener la clasificación de un prematuro menor a 37 semanas, que en estos casos se tiene que enviar a hospital con UCI, de acuerdo a lo que nos dice el reneo. Obviamente debemos valorar al paciente individualmente. Si tenemos un paciente de término sano, iniciamos alojamiento conjunto e iniciamos lactancia. Incluso esto lo veremos ya en reneo. Nosotros en México tenemos la mala práctica de que inmediatamente sale el producto, lo llevamos al lugar donde hacemos la estimulación y lo pesamos y ya con la madre lo pasamos 3, 4, 5 minutos después. Idealmente, compañeros, de acuerdo al nuevo reneo, nosotros debemos hacer todos estos procedimientos en el abdomen de la madre para que haya el contacto piel con piel. Y ya si hubiese un parto postérmino, es decir, después de 42 semanas de gestación, debemos observarlo, tener una observación por riesgo de hipoglucemia o hipocalcemia, que son dos de sus complicaciones, ¿de acuerdo? Y si el paciente está sano, lo podemos pasar a alojamiento conjunto y lactancia materna. Aquí, compañeros, ¿por qué les puse los días? Porque como tal, el capurro no evalúa tanto las semanas de gestación, lo saca por días, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que estoy poniendo estos datos aquí. La diapositiva con menos información de todo el tema, compañeros, que es el paso 4, la vigilancia. A los pacientes tienen que estar en normotermia, es decir, entre 36 y 37.5 grados centígrados. Se tiene que vigilar uresis, esta tiene que ser en las primeras 24 horas. Si no sucede durante las primeras 24 horas, estamos obligados a diagnosticar malformaciones neonatales, ¿de acuerdo, compañeros? Y finalmente la evacuación, esta tiene que suceder las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque si no sucede, nos está hablando de algún hilo meconial, probablemente. Y recuerden que siempre que nosotros tengamos un hilo meconial, debemos y estamos obligados a descartar fibrosis quística porque es una de sus causas. Es un tema que ya veremos en tamiz metabólico, así que no se estresen por esa parte. Como les dije en un inicio, compañeros, vamos a ver lo normal en el recién nacido, pero también voy a aprovechar para tocar ciertas patologías que pueden llegar a ser preguntadas y que solamente debemos conocer ciertas puntualizaciones. Y para ello, en profilaxis oftálmica, esta lo hacemos contra clamidia y gonococo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que son dos patógenos muy comunes en enfermedades de transmisión y al momento de que el producto pasa por el canal de parto, pues puede haber un contagio, ¿de acuerdo?
Entonces nosotros idealmente debemos aplicar nitrato de plata. De acuerdo a guía de práctica clínica es lo que se marca, pero también de acuerdo a guía de práctica clínica nos dicen que en sector salud, solamente tenemos cloranfenicol. Así que si por alguna razón no viene nitrato de plata en las opciones, pueden poner cloranfenicol. Y también tenemos como alternativas eritromicina y tobramicina. Repito, elección nitrato de plata, y el que está disponible en sector salud es cloranfenicol, ¿de acuerdo? Entonces, como ya dijimos, vamos a prevenir dos patologías, clamidia y gonococo. La más común, compañeros, clamidia, como siempre. Clamidia va a ser la más común y esta nos va a provocar algo que se conoce como conjuntivitis de inclusión del recién nacido, ¿de acuerdo? Esta es la causa más frecuente de oftalmia neonatal y es muy fácil diagnosticarlos. ¿Por qué, compañeros? Porque esta aparece del día 7 al día 14, es decir, durante la segunda semana. Y en cambio la del gonococo es inmediata, aparece en los primeros días, en los primeros 4 días. Yo cuando estaba estudiando para el examen y me salían preguntas en simulador, yo no me fijaba en la clínica, me fijaba en qué días aparecía y con esto la tenía correcta. Pero vamos a comentar las características clínicas, ¿de acuerdo? La de la clamidia inicia de manera serosa y mucosa, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente se hace mucopurulenta. Y aquí la clave, compañeros, es que en el caso clínico les va a aparecer formación de pseudomembranas y sangrado. Así que siempre que les pongan una conjuntivitis en recién nacido con pseudomembranas y que esté sangrando, inmediatamente piensen en clamidia. Y si no les ponen la opción de clamidia, piensen en conjuntivitis de inclusión. También así se le llama porque se forman cuerpos de inclusión. El tratamiento, compañeros, recuerden que siempre para acitromicina o damos acitromicina o damos alguna tetraciclina, que en este caso es lo que se va a dar, una tetraciclina tópica más eritromicina sistémica, ¿de acuerdo? Y con respecto a la conjuntivitis gonocócica, esta, como les dije, aparece afortunadamente los primeros 4 días. Y digo afortunadamente porque así la vamos a poder diferenciar. Aquí va a haber una secreción purulenta. Entonces, la diferencia es que esta es una secreción purulenta y esta es una formación de pseudomembranas, ¿de acuerdo? Aquí lo que les pueden preguntar es que si nosotros no la tratamos, puede haber una ulceración y una ruptura corneal, ¿de acuerdo? El tratamiento, recuerden, compañeros, que para gonococo nosotros damos ceftriaxona. Entonces el tratamiento será ceftriaxona sistémica más eritromicina tópica. El paso número 6, compañeros, llevamos a la mitad, es la profilaxis de la hemorragia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer profilaxis de hemorragia? Porque es muy común o era muy común la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Por qué razón? Recuerden que el intestino del recién nacido es inerte, todavía no tiene tantas bacterias. Y recuerden que las bacterias ayudan a la producción de vitamina K y que de la vitamina K son dependientes factores de coagulación. ¿Cuáles? 2, 7, 9 y 10. Entonces, al no haber vitamina K y no haber factores de coagulación, pues hay una hemorragia. Entonces, la solución es dar una profilaxis con vitamina K. Específicamente, el fármaco se llama fitometadiona, que vamos a dar 1 miligramo intramuscular en dosis única. ¿Qué pasa si no se da? Podemos tener una enfermedad hemorrágica clásica. Esta va a suceder entre el segundo y tercer día. Va a haber, como ya lo comenté, ausencia de vitamina K y el tratamiento es simple, es administrar fitometadiona, vitamina K, entre 1 y 5 miligramos vía IV. Y aquí, compañeros, les digo cómo les van a poner el caso clínico típico. Les van a poner un paciente que era de la sierra, que nunca llegó a control prenatal y que te lleva al niño para revisión, que el parto fue fortuito y que lo atendió una partera. Entonces le haces el tamiz neonatal y el niño no va a dejar de sangrar. Entonces es esto, una enfermedad hemorrágica clásica. ¿Por qué? Porque los partos atendidos por partera
pues no le van a poner la profilaxis con vitamina K. Entonces así van a poder identificar el caso clínico. Con respecto a la forma precoz y tardía, que aunque no son tan preguntadas, son más fáciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque para la forma precoz, compañeros, es durante el primer día de nacimiento, es decir, durante las primeras 24 horas. Y esto se debe principalmente a fármacos que consumió la madre, como warfarina, fenobarbital, anticumarínicos, antituberculosos como rifampicina y isoniazida, que van a inhibir la vitamina K, va a haber una disminución de concentración y vamos a tener una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Una de sus complicaciones es que durante el parto puede haber un cefalohematoma porque pues no hay buen control de la coagulación, ¿de acuerdo? Y la forma tardía, esta se va a presentar después del primer mes. Y este es un problema de déficit de absorción de vitamina K. Se relaciona mucho con pacientes ictéricos porque presentan colestasis y que además tuvieron ingestión de warfarina y cualquier otro tipo de fármacos, como ya los habíamos mencionado. Repito, la más preguntada va a ser la clásica, se las van a poner en ese contexto de una paciente que fue atendida por partera y la clave son las horas, de 48 a 72 horas de vida. La segunda que más se pregunta, como dije, fue la precoz, es muy fácil identificar porque es en las primeras 24 horas y la que casi nunca se pregunta es la tardía. Con vacunación, compañeros, que es el paso 7, y alimentación, el paso 8, se los puse en una misma diapositiva porque no tiene caso entrar mucho en el tema porque ya vamos a ver un tema específico para vacunación y alimentación se va a seguir mencionando, así que solamente puse los datos específicos, ¿de acuerdo? Entonces, la vacunación en el recién nacido se le tienen que aplicar 2 vacunas, la BCG para tuberculosis meningia miliar, que es 0.1 mililitros intradérmica en región derecha, ¿de acuerdo? Es la cicatriz que tiene todo el mundo. Está contraindicada cuando hay un peso menor a 2000 gramos. Y ya va a haber ciertas también contraindicaciones y ya lo analizaremos más, les repito, en el tema de vacunación, si la paciente tiene VIH, SIDA, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y la segunda vacuna que se pone es la de hepatitis B. Esta tiene que ser dentro de las primeras 12 horas intramuscular en músculo izquierdo. Está contraindicada cuando hay hipersensibilidad al timerosal, pregunta de examen, o que haya fiebre. Y lo mismo con la BCG, también si hay fiebre está contraindicada, ¿de acuerdo? Si les preguntan cuál es el mejor método para prevenir la hepatitis, pues es evitar la transmisión con un buen control prenatal. Y aquí, compañeros, abro un paréntesis, si la paciente ya tiene hepatitis, hay que prevenir y hay que dar una dosis de inmunoglobulina y ya posteriormente damos la vacuna. Pero como les digo, profundizaremos más en esto en el tema de vacunación. Y con respecto al paso número 8, que es la alimentación, vamos a dar leche materna a libre demanda. Esa es la indicación. Sin embargo, si les preguntan cuánto hay que dar, que fue pregunta en ARP 2021, 2020 si no estoy mal, 70 mililitros por kilogramo al día, es decir, más o menos un promedio de 200 a 210 mililitros diarios, ¿de acuerdo? Dependiendo del peso del paciente. Y esto es muy importante, debemos sumar 10 mililitros cada día, ¿de acuerdo? Para tratar de igualar a la ganancia ponderal que tiene este neonato. La otra manera que también podemos hacer es calcular la capacidad gástrica, no se preocupen tanto por esto, ¿de acuerdo? Ya saben que tiene que haber una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses a libre demanda. ¿Por qué razón? Porque pues contiene inmunoglobulinas, ya sabemos que es una buena manera de protegernos de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Y algo muy importante, la relación de suero-caseína es 70-30. ¿Por qué es importante esto? Una, porque favorece el vaciamiento gástrico y por ende hay menos problemas de reflujo gastrointestinal. Pero lo otro importante es porque la leche de vaca, por ejemplo, tiene esta relación invertida, tiene más caseína que suero. Y la caseína provoca cierta depresión es decir, hace que el niño se duerma mucho. Entonces, está más asociada a muerte súbita del lactante, ¿de acuerdo? Y como la alimentación en estos momentos es baja en hierro y en vitamina D,
hay que aumentar la exposición solar y al flúor. E incluso en algunos sistemas de salud se llega a utilizar este tratamiento profiláctico para anemia con hierro elemental. ¿De acuerdo, compañeros? Y bien, compañeros, casi todos los pasos que ya mencioné los hacemos en sala de labor. El peso, la somatometría, en la aplicación de vacunas, la aplicación de profilaxis oftálmica, de profilaxis para vitamina K, casi todo lo hacemos en sala de expulsión. Ya a partir de este paso, del paso 9, ya lo hacemos cuando la madre ya está estable con el producto, ya está en su cuarto, entonces ya podemos hacer una exploración física completa para descartar cualquier patología. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, vamos a evaluar la apariencia general, que es muy similar a lo que evaluamos en el APGAR. Vamos a ver color, integridad, perfusión, estado de alerta, postura y tono muscular. Vamos a evaluar somatometría, que como les dije en teoría ya debimos haberlo hecho, pero pues no está de más volver a repetir las mediciones y sirve que lo recordamos. Perímetro cefálico, recuerden que es 35 centímetros más menos 2. La talla es de 50 centímetros más menos 3. Y el peso, recuerden que es entre 2,500 y 4 kilogramos. Algo que no mencioné en esta parte, compañeros, que es muy importante conocer, es que nosotros debemos percentilar con una gráfica. Estas gráficas se llaman gráficas de Lukchenko, ¿de acuerdo? Así lo marca la norma. Gráficas de Lukchenko, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar la parte neurológica, la postura, el llanto, las gesticulaciones, los reflejos. Todo esto lo profundizaremos cuando veamos crecimiento y desarrollo. Vamos a evaluar cara y cuello. Hay que evaluar las dos fontanelas, ¿de acuerdo? Ojos, nariz, ojeras. Como les digo, vamos a ir profundizando en cada uno de estos. Vamos a ver si hay atresia de Equanas, atresia, todas las malformaciones que puedan haber en un producto, en un neonato, ¿de acuerdo? Esto ya lo veremos en los siguientes 10 temas casi, porque neonatología es muy importante para términos en AR. Vamos a evaluar también el tórax, compañeros. Vamos a evaluar de su tamaño, su forma, y algo muy importante que debemos hacer hincapié es que vamos a evaluar los ruidos cardíacos, la frecuencia, los soplos, los pulsos, para descartar alguna cardiopatía congénita. Incluso se va a hacer también un tamizaje y hay que tener especial cuidado en pacientes prematuros, porque son los que más riesgo tienen de estas patologías. Con respecto al abdomen, compañeros, vamos a evaluar que todo esté en orden, que el hígado y el vaso sean palpables, que no haya alguna malformación, y también debemos evaluar la integridad umbilical, es decir, que se respete la relación arteria-vena. Recuerden que hay una relación arteria-vena de dos arterias por una vena. Si está intercambiada debemos descartar algunas patologías, ya lo mencionaremos en su momento. Vamos a evaluar también el aparato genitourinario. En hombres vamos a evaluar el pene, que ya hay un descenso de testículos, si no estaríamos enfrentándonos a una criptorquidia, pero bueno, esto es un tratamiento conservador, ¿de acuerdo? Con respecto a las mujeres debemos evaluar el clítoris, los labios, el himen. ¿Por qué? Porque podemos estarnos enfrentando ante una hiperplasia suprarrenal y los pacientes pueden tener hipertrofiados el clítoris o los labios y pues hay que descartar todas esas patologías, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar también el ano y la cadera y extremidades con la maniobra de Ortolani y Barlow. Como les dije, compañeros, de aquí hay mucha tela de donde cortar. No profundizo tanto porque ya veremos un tema para cada uno de estos aparatos y sistemas, ¿de acuerdo? Y cuando estemos haciendo la exploración física normal, compañeros, debemos recordar que existen alteraciones fisiológicas normales. Inmediatamente al nacimiento, dos. La primera, el vérnix caseoso, que recuerden que es típico de recién nacidos a término. Es una especie como de un terciopelo blanquecino que recubre a todo el producto. Y después tenemos el anubo en recién nacidos postérmino, que es una especie de vello, un vello muy delgado y muy negro. ¿De acuerdo, compañeros? Y ya con respecto a las alteraciones cutáneas fisiológicas normales, tenemos 5 ejemplos que son los que se pueden preguntar, pero quiero que hagan principal énfasis en estos dos. En el eritema tóxico y en la melanosis postulosa, ¿de acuerdo? Empezamos con el hemangioma capilar.
Este mangioma capilar, compañeros, es una mácula eritematosa. Generalmente va a estar en dos regiones, en la región occipital o entre las cejas. E incluso es muy típico ver fotos de neonatos que tienen este mangioma en la entreceja. Es muy común, se ve de manera muy frecuente. Entonces, esto no hay ningún problema, es transitorio, se les va a quitar. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con mancha en vino tinto de Oporto, que es una mancha que sí se va a ver mucho la diferencia, es muy grande. No vamos a meternos en esos detalles porque no se los van a preguntar. O también en un hemangioma cavernoso, que esta sí es una tumoración, ¿de acuerdo? Después tenemos la mancha mongólica, que es una mancha azulada, grisácea, azul marino, no sé cómo la quieran ver ustedes, que está principalmente en la región lumbar baja, en las nalgas, en los glúteos y en la región del fémur proximal. Hay que explicarle a los pacientes que esto es muy común y que se le va a quitar aproximadamente al año. Actualmente, compañeros, ya no se le llama mancha mongólica porque es un poco despectivo para las personas de Mongolia. Ahora se le conoce como mancha de Valls, ¿de acuerdo? Sin embargo, creo que en el ENAR se le sigue llamando mancha mongólica. Si es que se pregunta, casi no se pregunta. Los que sí se van a preguntar son estos dos, el eritema tóxico alérgico y la melanosis postulosa. El eritema tóxico, compañeros, son pápulas blancas pequeñas con una base eritematosa, una especie como de acné, ¿de acuerdo? Esta generalmente van a aparecer entre el primero y tercer día, desaparecen al séptimo y lo principal y lo que hay que saber es que contienen eosinófilos, es lo que les van a preguntar, que contienen eosinófilos. Así que E de eosinófilos de eritema tóxico, ¿de acuerdo? Y melanosis pustulosa, es una erupción, como su nombre lo dice, vesículo pustulosa, ¿de acuerdo? Esta es un poco más temprana que el eritema tóxico, aparece inmediatamente al nacimiento y desaparece entre el segundo y tercer día, y esta puede localizarse incluso en palmas y plantas, cosa que no sucede con el eritema, que generalmente se queda en la cara. Aquí la clave para diferenciarlo es que van a tener neutrófilos. Repito, eritema tóxico tendrá eosinófilos, eritema de eosinófilos y melanosis tendrá neutrófilos. Y finalmente el milium facial, que se pregunta casi nada, porque son estas especies como de puntitos blancos que están alrededor de la nariz y pues también van a desaparecer. Puede haber un edema periférico, ya cambiando de tema con respecto a lo cutáneo, también puede haber un edema periférico. El cráneo puede tener una cierta deformidad. Recuerden que cuando pasa por el canal de parto, se deforma para que sea más fácil pasar por él. Por eso es que todavía no tenemos las suturas soldadas, por así llamarlo, y además tenemos las fontanelas. Con respecto al hidrocele, se le considera también fisiológico, ¿de acuerdo? Puede haber fimosis, mejor dicho, casi siempre hay fimosis, y puede haber criptorquidia, que son los testículos no descendidos. Esto, compañeros, es porque están localizados todavía en conductos inguinales y hay que esperar a que desciendan, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero hay que volverlo a valorar a los 6 meses y ahora sí, si no desciende, pues ya podríamos hacer un tratamiento quirúrgico. Esto ya lo comentaba en algún momento cuando vimos cáncer de ovario, porque cuando los testículos quedan intraabdominales hay un mayor riesgo de cáncer. Pero como les digo, ya lo veremos a profundidad cuando vemos uropedia. Y finalmente, compañeros, podemos tener una ictericia fisiológica, que esta aparece a las 24 horas del nacimiento. Si aparece antes, no es fisiológica. Piensen en cualquier otra cosa menos que sea fisiológica. Y desaparece entre el cuarto y quinto día. Y bueno, compañeros, sé que faltó todavía el paso 10, que es el tamizaje, pero lo manejamos así para darnos una pequeña pausita, pero igual lo vemos a manera de subtema, ¿de acuerdo? Pero vemos los casos clínicos. Acuda a consulta de control madre con recién nacido de 7 días de vida, el cual tiene un peso de 2.700 gramos. La señora muy preocupada le comenta que al nacimiento el niño pesó 3.000 gramos. ¿Qué acción es la más adecuada en este caso? Referida a segundo nivel,
agregar fórmula a la dieta del niño, decirle a la madre que es normal y verificar técnica de amamantamiento. Ya saben que esta pérdida del 10% del peso es totalmente normal, entonces la respuesta correcta será la C. Con respecto a la mejor forma de medir la talla de este paciente, recuerden que lo tenemos que hacer con un infantómetro y el paciente tiene que estar en decúbito, ¿de acuerdo? Ya posteriormente podemos utilizar el estadímetro y el paciente de pie. Y pues efectivamente vemos que estas eran las respuestas correctas. Y concluimos, compañeros, con los puntos en AR. Los de baja dificultad es recordar que el periodo hebdomadario es la pérdida de peso del 10% en la primera semana. Es muy importante mencionar también que a la segunda semana este peso se debe recuperar. El peso y la talla adecuada en un recién nacido es mayor a 2.500 y menor a 3.999 gramos y 50 centímetros. Recuerden que es 50 centímetros más menos 3. La piel y el cabello en el neonato favorecen la pérdida del calor a través de la evaporación. Pregunta rebuscada de algún simulador. La dificultad media, el perímetro cefálico, eso es muy importante, es el mejor indicador antropométrico para la edad gestacional. Y recordar también que el cierre de las fontanelas, la anterior es a los 18 meses y la posterior los primeros 6 meses. Más adelante, cuando veamos tamiz metabólico, vamos a ver qué patologías atrasan el cierre de estas fontanelas. Y finalmente, los puntos de alta dificultad son las fórmulas que presenté. Sin embargo, para términos de esta presentación, no les recomiendo que se las memoricen aún porque lo veremos en desarrollo y crecimiento infantil.